nuestros tíos que habían sido médicos clínicos. Pero después las circunstancias nos llevaron que al cursar patología quirúrgica en quinto año con el profesor Arnaldo Giudice, nos invitó a ser sus colaboradores como colaboradores de enseñanza. Y así entramos a la sala de cirugía. Cuando él lo nombraron jefe de servicio en el Hospital Pena, siendo todavía estudiantes, nos invitó a acompañarlo. Fuimos los que inauguramos el nuevo edificio del Hospital Argerich, el año 45, que estaba vacío. Y el profesor Giudice ocupó un piso entero, el cuarto piso, con 120 camas. Y ahí me destinó un espacio para la cirugía reconstructiva, y ahí donde en el año 48 empezamos con el primer centro para atención de quemados. Con la experiencia que hice del 48 en adelante, preparé mi tesis sobre fisiopatología y tratamiento de las quemaduras, que la presenté el año 55, gané el premio del año siguiente de la Asociación Argentina de Cirugía, después gané una beca para ir a Estados Unidos, estuve el año 55 un año en Estados Unidos, y a mi regreso, con todos esos antecedentes, me presenté al concurso para la dirección del Hospital de Quemados. Que ganaste y tuviste 28 años ahí. Que fue el primer concurso que se hizo en el país después de la llamada Revolución Libertadora, año 56, y permitieron inscribirse a los médicos que tuvieran antigüedad suficiente, 10 años o 9 años, 6 meses y fracción, que es lo que yo tenía. Tenía 9 años y 7 meses. Me presenté junto con otros 25 concursantes, algunos con 25 años de antigüedad, yo tenía apenas 10, y felizmente gané por unanimidad del jurado. Y ahí estuve 28 años. Estuve 28 años, hasta que me jubilé, y ahí 2 años antes de jubilarme, esa es otra recomendación para la vida. Cuando iba a cumplir los 65 años, digo, viene la jubilación, y yo no puedo estar sin hacer nada. Entonces, 2 años antes, en el año 81, en el 83 venía la jubilación, invité a un grupo de amigos del Rotary Club. Yo había ingresado el año 69 al Rotary Club Buenos Aires y tenía un grupo de amigos. Los invité y les planteé la necesidad de crear una fundación. Me acompañaron y así el 26 de octubre del año 81 nació la fundación. Lo único que había de la fundación era un libro de actas con los propósitos. Y para celebrar el acontecimiento, el doctor Guaresti, a quien afectuosamente llamamos Juanjo, porque es Juan José Guaresti Nieto, en su estudio es donde se fue creada la fundación. Estaba el libro de actas y él puso una botella de whisky con vasos para celebrar el acontecimiento. Pero lo único que había era el libro de actas con los objetivos. Al cumplir los 35 años, felizmente, y hacer un raconto de lo actuado, me sentí muy gratificado. Señoras y señores, y después de esos 65 años de jubilarse, Fortunato Benahín, pasaron 33 años y estamos aquí en su casa. Tiene nada más que 98 años y 2 proyectos. El proyecto para la creación de una red asistencial para el tratamiento de pacientes víctimas de quemaduras en la República Argentina, que vamos a ir con nuestras cámaras a ver al ministro de Salud para hablar sobre este tema, y un plan de acción comunitaria y ayuda solidaria. Sobre esto vamos a seguir charlando en otras oportunidades. Ahora, dentro de los instantes nada más, vamos a pedirle aquí en la casa al doctor Fortunato Benahín, que es músico, que toca el violín, que toca el piano, que integró orquestas típicas en nuestro país, a que si quiere, si puede, seguramente que sí, nos ayude a festejar la vida, escuchándolo tocar el piano. Dijo que iba a hacer fuera de cámara, me dijo, un tango, decía Martita, que haga un tango, y él me dijo, Jorge, voy a hacer además una milonga. ¿Se lo va a perder?
Capo, total. ¿Eh? Capo. Muy bien. ¿Qué ha significado, Fortunato, la música en tu vida? Ha significado mucho. Yo casi diría que paralelamente con la medicina no he dejado la música desde niño hasta el presente. Cuando tenía 6 años o 7, nuestros padres, a mi hermano José y a mí, nos mandaron a estudiar. José el piano, yo el violín. Durante 2 años fuimos al conservatorio, pero nunca estudiábamos. Íbamos y veníamos, pero nunca estudiábamos. Entonces llegó un momento en que nos llamaron y le preguntaron a mi hermano, ¿vos querés seguir estudiando? Y mi hermano, yo no sé si más sincero o con menos visión de futuro, dijo, yo no. Y me preguntaron a mí, y yo no sé si más cara dura o con más visión de futuro, yo dije, yo sí. Entonces a mí me dejaron, él dejó de ir al conservatorio. Hasta que llegué a sacar una melodía tocando el violín. A partir de ese momento ya no tuvieron más que mandarme a estudiar. Y formamos en Mercedes, cuando yo tendría 15 años, un pequeño conjunto. Cuanto acto había en Mercedes que necesitara acompañamiento musical, ahí íbamos. Éramos 2 violines y un piano. Acompañar los actos que necesitaban acompañamiento musical. Pero paralelamente integraba unos conjuntos típicos. En aquel entonces en Mercedes había almacenes en las vecindades de la ciudad que organizaban matiné bailable los domingos, piso de tierra, alumbrado con faroles de querosén, y la orquesta eran 2 bandoneonistas y un violín. El violín era yo, que me ponía pantalón largo porque me daba vergüenza ir a tocar con pantalón corto. Así que los domingos íbamos a tocar a esos bailes de campo. Recuerdo que los bailarines llegaban a caballo y las damas en sulky. ¿Qué edad tenías vos? Y en ese entonces estaría en los primeros años del secundario, tendría 14 años. Esas fueron mis primeras armas como músico profesional. Y ahí me ganaba unos pesos tocando el violín en esa época. Cuando vine a Buenos Aires a estudiar medicina, vi en la prensa 2 avisos. Uno que decía, Escuela de Orquesta Sinfónica abre concurso para cuerdas en la Lago di Como, con la dirección de Bruno Bandini. Me presenté, me tomaron un examen, recuerdo que toqué la gavota en mi mayor de Bach y me puso en la línea de los primeros violines. Ahí hice experiencia de lo que es orquesta sinfónica. Era estudiante de 2º año de la facultad. Pero el otro aviso decía, orquesta típica necesita violín. Me presento y era a 2 cuadras de donde yo vivía en Villa Devoto. Era una orquesta de barrio en la cual los otros 2 violinistas, uno era estudiante de farmacia, el otro estudiante de filosofía y letras, el pianista era estudiante de ingeniería. Los únicos que iban a ser profesionales de la música eran los bandoneonistas. Uno de ellos era Osvaldo Ruggero, que después tocó con Pugliese y después organizó su propio sexteto con el nombre de Sexteto Tango. Y nada menos. Me incorporé a esa orquesta que se llamaba Floreal y ahí tocábamos, hacíamos bailes los sábados a la noche y los domingos en los clubes de barrio. Para que tengas una idea de lo que era el valor adquisitivo de nuestro peso en esa época, yo comía con 1 peso en una lechería que había en la esquina de Jonte y Segurola. Por 1 peso me daban un bife de costilla, 25 centavos, 2 huevos fritos y papas fritas, 25 centavos, y el bife 25, el total, el bife completo eran 75 centavos. 10 centavos dulce y queso de postre, 10 centavos el café, 1 peso en total. En esa época el café costaba 10 centavos, el tranvía 10 centavos, lustrarse los zapatos 10 centavos, el diario 10 centavos. Y cuando tocábamos en un baile, nos pagaban 15 pesos por noche. De modo que con lo que yo ganaba un sábado y un domingo, comía todo el mes. Mirá lo que era esa época. Y en carnaval cobrábamos el doble. Hacíamos 8 bailes a 30 pesos, embolsaba 240 pesos, con lo cual iba costeando la compra de los libros cuando estudiaba medicina.
Y aparte tuve la fortuna que el jefe del servicio, a quien ya he mencionado, el profesor Arnaldo Giudice, tocaba el violín. Y se le ocurrió hacer un cuarteto de médicos. Y entonces yo todavía era estudiante y tuve el honor de ser con el profesor integrar el cuarteto. 2 violines, la viola era el profesor Duverges, obstetra, jefe de servicio del Hospital Israelita, el violonchelo, el doctor Armando Suárez, clínico del Hospital Ramos Mejía, y el doctor Giudice, el otro violín. Y llegamos a hacer un quinteto con piano, con el doctor Furio Lecchiare, y llegamos a tocar el quinteto de Schumann, el cuarteto de cuerdas, Tengo una fotografía de ese quinteto estudiando la partitura y después ejecutándola. En todo caso la busco y te la puedo obsequiar. Y siguiendo todavía el ritmo de la música, orquesta sinfónica, orquesta típica, cuarteto, el doctor, el profesor de tisiología, ahora no, se me borra el nombre, pero me va a venir, se le ocurrió crear una orquesta de médicos, orquesta de cámara. Entonces citó todos los médicos y estudiantes de medicina que tocaran algún instrumento de cuerda. Y así nació la orquesta de médicos, que también la integré. Por lo tanto, hice experiencias de música típica, música de cámara, cuarteto y música sinfónica. El piano nunca estudié, pero empecé a meter la mano en el piano y con consultas que hice con los bandoneonistas, empecé a aprender rudimentos de armonía. Y llegué a escribir un folleto al que le puse este nombre: Recetas prácticas de armonía básica. Se lo di a un director de orquesta conocido, al maestro Bensecri. Yo le digo, haceme crística despiadada, porque si me decís que está bien para quedar bien conmigo, no me sirve. Se lo leyó y me dice, ¿sabés que está muy bien y que es muy práctico? ¿Te imaginás que a mí me dio una satisfacción enorme? En el programa, todavía tengo una copia de ese trabajo. Y el piano, con este aprendizaje de la armonía, empecé a meter la mano y poco a poco fui haciendo versiones personales de algunos tangos. ¿Qué pasión ha sido la música en tu vida? Por eso te digo que han sido casi vidas paralelas, la música y la medicina. Y yo siempre recuerdo esta cuarteta: la ciencia con el arte se combina, en matizar la vida está la clave, que aquel que solo sabe medicina, han dicho bien, ni medicina sabe. Le pregunté a Eduardo de Santibáñez qué había sido para él integrar la Academia Nacional de Medicina. Bueno, dice que fue extraordinario siendo joven, especialmente estar sentado, estar en un lugar donde está Fortunato Benaín, dijo, entre otros. ¿Y qué ha sido la Academia Nacional de Medicina para vos? Bueno, la Academia de Medicina la podríamos llamar el templo de la medicina. Sería el referente nacional para cualquier tema vinculado con problemas de la salud. Pero la Academia tiene apenas 35 miembros titulares, ni uno más ni uno menos. Solamente nombran un nuevo académico cuando alguno renuncia o fallece. Y tiene que ser invitado, no es que uno se presenta. Cuando queda una vacante, eligen una especialidad y consideran si hay alguien que pueda ser representativo de esa especialidad. Hace 20 años se creó en la academia la especialidad de cirugía reconstructiva y quemaduras. Y me invitaron a participar. Y tuve el honor de ser admitido por unanimidad del plenario. De modo que llevo 20 años en la academia y justamente siendo miembro de una comisión, me nombraron presidente de una comisión de difusión de asuntos académicos, se me ocurrió proponer un ciclo científico-cultural, alternando una sesión científica con una cultural, pero todas vinculadas con la música o con la medicina. Por ejemplo, médicos pintores o cuadros sobre temas médicos, médicos músicos o la vida de los músicos, médicos escultores o esculturas sobre... Y así fuimos haciendo,
distintas reuniones, y cuando se trataba de música, llegamos a analizar la enfermedad de los grandes músicos. Y así se habló de la enfermedad de Beethoven, de Chopin, de Paganini, de Rossini. Pero se hacía en el aula magna de la academia y con la ilustración musical de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Medicina. Entonces redondeaba, era la facultad con su orquesta propia y las enfermedades de los músicos. Ese ciclo lo manejé durante 10 años y ahora lo continúa otro académico, el doctor Podestá. Bueno, antes de brindar por la vida, como cierre del programa de hoy, Fortunato, tengo que hacerte una pregunta que no debiera ser para los seres humanos, para nosotros, una pregunta compleja, difícil, todo lo contrario. Sin embargo, es la respuesta a la pregunta que yo te quiero hacer, la escondemos. La semana pasada hice una referencia al tiempo, a la edad, a la vida. Yo he leído toda la obra de Borges, y Borges dice que uno lee cuando relee, y Borges, cuando habla del laberinto, la complejidad de un laberinto, yo pensaba la vida como ingresamos a un laberinto, buscamos la salida compleja, a veces difícil, y cuando salimos del laberinto me planteo, ¿es el final o es el inicio? Comparándolo con la vida de otra cosa. Y dejando de lado lo místico o lo religioso, apelo a un científico notable como Pasteur, que escribió una carta de puño y letra a sus estudiantes y les dijo, decir como los materialistas que la muerte es el fin de todo es insultar al corazón humano. Pasteur no es religioso, es un científico como vos, que a veces son todo matemático, todo de lo que se sabe. Entonces, digo, a la salida del laberinto que es de la vida, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué seré? Me pregunto, ¿una planta, parte del viento, un árbol, un perro? ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte es el final de la vida, pero de la vida física. Es decir, el organismo deja de funcionar, el corazón no late más y la parte orgánica del cuerpo desaparece, queda inánime, sin ningún tipo de reacción. Evidentemente, si queda algo en los restos sepultados, puede quedar el esqueleto. La cremación hace desaparecer lo físico. Lo que queda de la vida es lo que uno pueda ver proyectado con su obra. Los pintores, los músicos, los escultores, los inventores, en alguna medida los médicos, si dejamos algo, aunque sea, vos tenés la fama póstuma asegurada, alguna pequeña aporte a la comunidad. Eso es lo que queda. Pero hablando de la vida en general, cuando uno se pone a meditar lo que significa el ser humano en el mundo y el mundo en la galaxia, se siente como una hormiga, porque prácticamente el hormiguero es un mundo en pequeño, tienen una organización extraordinaria las hormigas, y uno las ve como unos pequeños elementos que se deslizan transportando su alimento para guardarlo para el invierno. Y nosotros a nivel mundial somos hormigas, pequeños seres, cada uno en su mundo. Queda el gran interrogante si la Tierra es el único planeta habitado. Yo creo que sería inverosímil eso. De los miles de galaxias que hay, este sea el único habitado. Y la curiosidad humana, con la exploración espacial, va a poder develar el misterio a largo plazo. Ahora ya se lanzó un último cohete superpoderoso con el que se piensa poder llegar a Marte, que siempre se lo pone como planeta que tiene vida, y se habla de los marcianos. De modo que, retomando tu pregunta, la vida física permite a uno transitarla y desarrollar sus inquietudes y poder dejar algo.
desaparece con la muerte, el organismo, el cuerpo, lo tangible. Lo otro queda, y depende de la magnitud de lo que uno deje hacia la comunidad, si va a perdurar o no en el recuerdo. Entonces levantamos la copa, Fortunato, por la vida. Así es. ¿Por qué querés brindar? Por lo mismo. Por la vida. Que me parece es lo mejor. Bueno, y te agradezco esta visita que me ha permitido recordar una cantidad de episodios de mi vida y que si son de utilidad para el que ve este programa, habremos cumplido vos tu misión como periodista y yo como entrevistado. Por la vida. Este es un obsequio de Marta. Martita. Dejamos la copa porque yo termino estos reportajes, amigo, con un abrazo. ¿Te puedo dar un abrazo? Por supuesto. García Mata fue un distinguido proctólogo y entonces cuando terminaba los cursos para graduados les decía: ser proctólogo conviene, enfermo siempre va a haber, el que hemorroides no tiene, las ha tenido o las va a tener. Y después les decía: hagan el tacto sin miedo que van a salvar la plata, que por no meter el dedo muchos metieron la pata. ¡Qué fenómeno!